Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Kenneth Turner, un norteamericano, vino a Yucatán a principios del siglo y escribió un libro terrible, México Bárbaro. Y en ese libro plantea el caso Yucatán y concretamente plantea el maltrato a los trabajadores de las haciendas enejeneras y también plantea la compra, el mercado de los indios yaquis, algo terrible, ¿no? Antes de entrar a abordar la tesis de Kenneth Turner, hay que puntualizar algunas cosas. La hacienda enequenera le dio un bienestar económico como posiblemente no conocieron los trabajadores enequeneros en los tiempos en que el hacendado fue sustituido por el burócrata. De ahí vienen los collares de filigrana, de cocoyol. En todas las casas de los hacendados había camas para los trabajadores. Los traían a Mérida a tratarlos de sus enfermedades, porque había una gran escasez de obra de mano. Y esa escasez de obra de mano hacía que se les cuidara mucho. Todo esto a cambio de la libertad, eso es una realidad, ¿no? Se adoptó un mecanismo que vino de tiempos de la colonia, que era la Carta de Libertad, ¿no? Es decir, estaban endeudados, con la chicha en cuenta de la que ya hemos hablado y la nojoch cuenta. Entonces, no podían, si andaban libremente, los rurales, entre comillas, los detenían, la policía, digamos, rural, que andaba cazando trabajadores de las haciendas, y decía: a ver, ¿tienes carta de creencia? No de creencia, perdón, eso es medieval. ¿Tienes carta de liberación de deuda? Muéstramela. ¿No tienes causa? ¿A dónde está tu hacienda? Vámonos, hala, vuelve a tu hacienda. Esto es una violación a los derechos del hombre, a la Constitución de 1857. También es una violación. Más aún la venta de esclavos que hubo a Cuba, mayas, y la venta de esclavos yaquis. Pero bueno, ahora nos vamos a detener un poco en una realidad, la confesión de algunos enequeneros a Turner, que los engañó, por supuesto, sobre el maltrato, los golpes, las pundas que les pegaban. Dice Kenneth Turner, en esta edición magnífica, yo se la recomiendo, vale 130 pesos, está en lujo, en pasta dura, de México Bárbaro, de Editorial Dante. Dice Turner: la primera noticia que tuve del castigo corporal a los esclavos me la dio uno de los miembros de la Cámara, un hombre alto y corpulento con el porte de un cantante de ópera y con un diamante que deslumbraba como un sol colgado en la dura pechera de la camisa. Me contó un relato y mientras lo contaba se reía. Yo también reí, pero de distinta manera, sin dejar de comprender que el relato estaba hecho a la medida para extranjeros. Ah, sí, tenemos que castigarlos, me dijo el gordo rey del Enequén. Hasta nos vemos obligados a golpear a nuestros sirvientes domésticos en la ciudad. A los sirvientes domésticos. Es así su naturaleza, lo piden. Un amigo mío, un hombre muy afable, tenía una sirvienta que siempre estaba con el deseo de ir a servir a otras personas. Por fin mi amigo vendió a la mujer y algunos meses más tarde la encontró en la calle y le preguntó si estaba contenta con su nuevo amo. Mucho, respondió ella, mucho. Es un hombre muy rudo y me pega casi todos los días. Oigan ese relato. La filosofía del castigo corporal me la explicó muy claramente
don Felipe G. Cantón. Don Felipe G. Cantón es ancestro de muchas familias, entre ellos los Casares G. Cantón, que era secretario de la Cámara. Es necesario pegarles, sí, muy necesario, me dijo con una sonrisa, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los golpeáramos, no harían nada. Dice Turner, no pude contestarle. No se me ocurrió ninguna razón que oponer a la lógica de don Felipe. Pues, ¿qué puede hacerse con un esclavo para obligarlo a trabajar sino pegarle? El jornalero tiene el temor a ser despedido o a la reducción de su salario, pero el esclavo vería con gusto el despido, y reducir su alimentación no es posible porque se le mataría. Por lo menos ese es el caso de Yucatán. Esto es terrible. Esto es terrible porque es la confesión de dos hacendados. Es curioso, en el caso de Turner, no nos da el nombre del primer cantante de ópera, bueno, que parecía un cantante de ópera, una suerte de Luciano Pavarotti, ¿no? Pero sí nos da el nombre de don Felipe, que nos dice que hizo esa confesión, ¿no? Sigue diciendo Turner en su libro: una de las primeras escenas que presenciamos en una finca enequenera fue la de un esclavo a quien azotaban. Una paliza formal ante todos los peones reunidos después de pasar lista en la mañana temprano. El esclavo fue sujetado a las espaldas de un enorme chino y se le dieron 15 azotes en la espalda, desnuda, con una reata gruesa y húmeda, con tanta fuerza que la sangre corría por la piel de la víctima. Este modo de azotar es muy antiguo en Yucatán y es costumbre, es cierto, viene desde la encomienda, desde la colonia. En todas las plantaciones aplicarlo a los jóvenes y también a los adultos, excepto a los hombres más corpulentos. A las mujeres se les obliga a arrodillarse para azotarlas, y lo mismo suele hacerse con hombres de gran peso. Se golpea tanto a hombres como a mujeres, bien sea en los campos o al pasar lista en la mañana. Cada capataz lleva un pesado bastón con el que pica, hostiga y golpea a su antojo a los esclavos. No recuerdo haber visitado un solo enequenal en que no haya visto esta práctica de picar, hostigar y golpear continuamente a la gente. Es donde ya hay una gran duda sobre las palabras de Turner. ¿Y por qué hay la gran duda? Por lo que acabo de decir. No se podía estar maltratando a la gente. Es indudable que ya hay una confesión de parte que dice que sí se les golpeaba y que íbamos a hacer. Era la única manera, obligarlos a hacer lo que uno quisiéramos. Es decir, se golpeaba el rebelde, ¿no? Pero esta manera de maltratar a la gente es mítica, pero es muy ilógico. Me estoy refiriendo a maltratos, es decir, a golpes, a chicotizas. Es ilógico pensar que algo tan valioso como un trabajador podía ser sujeto a tan malos tratos hasta el punto de lastimarlo. Pero no voy a decir hasta el punto de lastimar gravemente, que podría ocurrir por las infecciones, aunque debo decir que alguna vez mi abuelo me contó algo que me pareció espantoso y me dio la explicación. Cuando les pegaban, a veces, sobre todo a los que robaban, decía mi abuelo, ¿verdad? A lo mejor se quería disculpar, y a los que borrachitos que hacían despiporres, atacaban al patrón,
lo insultaban, en fin. Lo estaban chicoteando. Ay, qué bárbaro. Y mientras lo estaban chicoteando, las mujeres, algunas mujeres, estaban exprimiendo naranja agria y sal para ponérselo una vez que terminara la chicotiza. Y eso me pareció, y eso me suena algo espantoso. Qué ardor, qué martirio, qué gritos pegaría ese pobre hombre. Pero la función era cicatrizar las heridas y que no se infectaran, porque eso sería mortal. No había en aquel entonces antibióticos. No se había descubierto, Fleming, benemérito de la modernidad, no había descubierto la penicilina. Entonces, yo no creo que nadie patee su automóvil y no funcionas, desgraciado, y patee sus cosas. Porque en el momento que se le da una chicotiza a un hombre, pues 1 o 2 días no va a trabajar. No va a trabajar. Y eso es un costo, era un costo muy grande. Había un orden de producción muy severo en las fincas, ¿no? O sea, había que cortar tantas pencas y había que pasar a raspar y luego tender, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que faltara un hombre, siempre había falta de hombres, ¿no? Sí, aquí también le dicen a Turner, es que muere más pronto en los mayas de lo que nacen. Sí, mueren más de los que nacen. Tenemos una cierta tasa negativa de crecimiento. Pero en realidad no era tanto así. Lo que pasaba es que había una demanda tremenda, tremenda. Se necesitaba mucho. En Nequén se corta, digamos, la madrugada antes que caliente el sol, porque el bagazo si pringa, pues te quema los brazos. Dicho sea y no de paso, los que sabían cortar en Nequén, los que saben cortar en Nequén, son los mayas, somos nosotros. Digo, el pueblo de Yucatán. Los yaques no podían, los coreanos no podían. Hubo españoles luego muy distinguidos en la ciudad de Mérida, pero que fueron a las haciendas como caporales y intentaron cortar en Nequén y nunca pudieron. Se morían, se caían muertos además por la fiebre amarilla. Pero en fin, en términos generales, nunca pudieron cortar en Nequén. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor ese le gusta. Con tu libertad.